Hoy la recomendación literaria es La silla del águila, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Este hombre quien nació en Panamá en 1928 y quien tristemente ya nos dejó, ya partió hacia el siguiente plano. Él falleció el 15 de mayo del 2012. Este libro, La silla del águila, es una auténtica joya de la literatura hispanoparlante y quizá, bueno, eso ya como opinión personal, de la literatura universal. Es un libro maravilloso que además está escrito de una forma realmente original. La silla del águila tiene que ver con el México del futuro. La historia se desarrolla en 2020 y habla exclusivamente del gabinete presidencial, o sea, los políticos del momento, ya decía yo, en el México del 2020. Ahora, ¿cuál es el tema central o la causa del ritmo de la novela? Bueno, resulta que, según platica el autor en esta historia, México tiene un fuerte malentendido con el gobierno de los Estados Unidos. Esto provoca que ellos cancelen todo tipo de comunicaciones para los mexicanos y entonces todo el libro son cartas que se escriben los miembros del gabinete y algunas otras personas cercanas a los políticos. Nos habla de un presidente de la República llamado Lorenzo Terán, también el expresidente César León y personajes sumamente interesantes como Tácito de la Canal, Bernal Herrera, Andino Almazán, Mondragón von der Trapp y los dos personajes que podemos considerar como los principales de esta historia, que son María del Rosario Galván y Nicolás Valdivia. Este último, conforme vamos avanzando en el libro, se convierte en un personaje muy interesante. Además, poco a poco el autor nos va revelando la vida de Nicolás Valdivia. Vale muchísimo la pena el libro, La silla del águila de Carlos Fuentes. La edición que yo tengo es de Alfaguara. Vale la pena esta edición. Y se puede pensar, bueno, sobre todo para los mexicanos, que casi es un libro profético. Cuando ustedes lo lean verán que se parece mucho al gabinete actual. Hay muchos personajes que podríamos asociar con los actuales, pero tenemos que considerar que el señor Carlos Fuentes publicó este libro en el 2003. O sea, ni siquiera es que haya sido adrede. Y bueno, como ya decía yo, él falleció en mayo del 2012. O sea, tampoco es que le hubiera dado tiempo de conocer al gabinete actual, pero se parece mucho. Y otra cosa que cabe destacar aquí, no solamente para los lectores mexicanos, sino para todo el mundo, es que Carlos Fuentes entendía muy bien, los manejos, las cochinadas que se hacen en la política mexicana y yo creo en la política de muchos países. Y eso también vale la pena verlo, vale la pena conocer el punto de vista y, ¿por qué no?, las experiencias vividas o escuchadas por el maestro Carlos Fuentes. Hay que recordar que él fue diplomático, fue embajador de México en Francia y también se desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales. Así, créanme, tenía mucha experiencia, mucha visión y, como se dice aquí en México, mucho callo para hablar de la política. Y sí, aquí en este libro, en La silla del águila, se mete a los personajes, a la psique de los personajes, para presentarnos todas las mañas, todas las cosas que se hacen en y por la política, y sobre todo cuando se habla de la ambición por, como se llama el libro, la silla del águila. Todas aquellas personas dentro de la política que tienen la aspiración de llegar a la primera magistratura, y aquí Carlos Fuentes nos habla de esta ambición con una forma de platicarla con conocimiento de causa y seguramente muy apegado a la realidad. Claro que cuando uno se da cuenta de esto, cuando uno se da cuenta de los manejos y de todo lo que ocurre en la política de su país, pues sí da coraje y a veces uno quiere cerrar el libro y ya no seguir leyendo, sin embargo no se puede. Es un libro que te atrapa desde la primera carta. Les repito, son solamente cartas que se escriben los miembros del gabinete en el México del 2020 desde la visión del maestro Carlos Fuentes. La silla del águila, yo le pongo un 10. Si ustedes ya lo leyeron, me gustaría conocer su opinión aquí en los comentarios. Si no, búsquenlo, léanlo y también comenten a ver si les gustó o no. Y también qué más han leído del maestro Carlos Fuentes. También les invito a que se suscriban al canal para estar pendientes de los programas aquí presentados. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.